Gusto en saludarlos. Mi nombre es Mari Madrid y hoy les voy a hablar acerca de la definición de horarios deportivos por medio de la optimización de enteros. Nuestro encuentro lo podemos resumir en pocas palabras. Vamos a estar explorando desde el enfoque analítico el proceso de optimización de los horarios en el deporte, utilizando el caso de las grandes ligas, viéndolo desde el servicio de optimización ofrecido por The Sport Sherlock Group. Llegar a una fecha específica en el calendario de la MLB y definir lugar, quiénes juegan, a qué hora y en qué estadio, resulta ser muy importante para la industria. Pero ¿por qué debemos tener buenos horarios deportivos? Bueno, los deportes son una industria de 300.000 millones de dólares que duplica la industria automovilística y es 7 veces la industria del cine. Y está apalancada en las redes de la televisión, que son clave para los ingresos de los equipos deportivos, que son los que permiten generar mejores adquisiciones, contratos a los peloteros y hacer con una plataforma económica sólida la magia del béisbol. No solamente ocurre en la MLB, también la NBA y la NFL son organizaciones que están muy bien financiadas por las redes de la televisión, pero específicamente para las grandes ligas, por la televisión nacional, estamos hablando de una industria de 1.500 millones anuales y si lo aterrizamos a las televisoras regionales que van directo a los equipos el dinero, podemos estar hablando de hasta 200.000 millones para un equipo. Tenemos que considerar muchas variables para decidir un horario. Los medios de comunicación son relevantes, pero los equipos también, los jugadores requieren unas condiciones específicas y los fanáticos, que finalmente son a los que queremos complacer y son el gran oxígeno de la industria, también requieren ser atendidos. Entonces, ¿qué hay en la punta del iceberg? Bueno, hay horarios viables para los medios de comunicación y para la fanaticada, eso sin duda, pero también tenemos que hacer que 30 equipos tengan en 180 días 162 juegos. Más allá de eso, existe una profundidad innumerable de variables y restricciones que pueden ir desde las reglas del juego, por ejemplo, ningún equipo puede jugar más de 20 días seguidos sin descanso, o no se puede hacer jugar a un equipo con un viaje de costa a costa sin un día de descanso previo, y se tiene que evitar al máximo posible que las ciudades cuenten con dos organizaciones que jueguen el mismo día en su estadio porque se colapsa el sistema de transporte. O una solicitud de un equipo tan específica como la de los Dodgers, que requieren jugar en casa siempre el día del Jackie Robinson. Para esta ardua labor, los primeros protagonistas y pioneros responsables de definir estos horarios, tenemos una pequeña muestra. Está Kathy Finney, que durante 40 años en la MLB le tocó confirmar que nadie había quedado satisfecho nunca con el calendario y que se podía tomar cualquiera de los calendarios y le iban a encontrar algo malo. Dar la cara a los equipos ante las múltiples quejas fue el rol de buena parte de esos 40 años de Kathy, siendo la villana del calendario. Luego aparecieron el matrimonio Stephenson, Holly y Henry, desde 1982 hasta el 2004, fueron los encargados de armar el calendario de la MLB. Comenzaban a trabajar con 18 meses de antelación y usaban la pared de su casa para programar 2.430 juegos. Utilizaron varios métodos, entre ellos el más conocido era la ponderación o distribución de 100 puntos de cada uno de los equipos entre las distintas variables para entender dónde estaba el mayor valor en rangos de importancia de esas variables para cada uno de los equipos. Uno de los ejecutivos deportivos más reconocidos, Shapiro, decía que es fácil quejarse del calendario de la MLB, pero para ser justo, no tienes derecho a protestar hasta que te sientes y trates de resolverlo. Él fue uno de los ejecutivos que más impulsó buscar una solución a este problema de los calendarios. Para esta misión, la MLB contacta a The Sport Scheduling Group, una empresa de servicio cuya promesa es maximizar el valor de sus horarios de juego, ofreciendo una experiencia con una combinación única de conocimiento en el negocio deportivo y también experiencia en la programación.
tecnología de punta y recursos informáticos que permiten brindar las mejores soluciones de programación posible para los problemas más complejos. Y si algo tenemos claro hasta ahora es que el tema de los calendarios era complejo. Y es cuando The Sport Scheduler Group llega con la llave maestra de la programación entera. Existen problemas enteros puros, mixtos y binarios. Ellos utilizan el modelo de solución para problemas enteros binarios, donde las variables únicamente pueden valer 0 o 1, como un método de ramificación y acotamiento para modelos binarios, cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, 0 o 1. The Sport Scheduling Group llega al rescate porque genera horarios usando computadoras, lo que han venido haciendo desde 1999 para los deportes universitarios, y les permite llegar en el 2005 a las grandes ligas. Esta experiencia usan optimización, es decir, que pueden adaptarse fácilmente cuando se agregan restricciones, y buscan maximizar las preferencias de los equipos, que eso es bien importante para el modelo. Tenemos las variables de decisión, que por ejemplo, si tendríamos que decidir qué equipo debería jugar entre ellos cada semana, esto se denomina una variable de decisión binaria y solo toma valores 0 o 1 en base a la programación de enteros que ya vimos. Se contemplan en las grandes ligas 100.000 variables. Y las restricciones, adicionales a las restricciones propias de las reglas de los juegos, de los equipos, las variables binarias también nos permiten modelar restricciones lógicas, y existen 200.000 limitaciones aproximadamente en las grandes ligas. Entonces, este cóctel de complejidades viene a ser abordado por medio de este servicio. Lo que resulta entonces una transición de tableros hechos a manos, donde se programaban en una pared 2.430 juegos y se hizo así por más de 20 años, a programación de enteros. Y The Sport Scheduler Group lidera una modesta aceleración de la máquina, y un problema que hoy se puede resolver en un segundo, ese mismo problema hace 20 años nos hubiese tomado 7 años resolverlo, cambiando así la forma de definir los calendarios. Con este cambio, podemos preguntarnos, ¿todos ahora están contentos? Probablemente hay buena parte contenta. La Regional Sport Network, que son las televisoras regionales que retransmiten los partidos, se han convertido con esta asertividad en los horarios en las fuentes principales de los ingresos de los equipos. Los Dodgers de Los Ángeles, por ejemplo, rompió el mercado en el 2014 con un pacto con Time Warner Cable por 25 años, valorado en 8.350 millones. Lo que ha hecho también que muchos dueños de los equipos también sean accionistas mayoritarios de estas televisoras de cables regionales. Evidentemente varía dependiendo del desarrollo que tenga la industria regional de la televisión en cada una de las ciudades, y eso va a variar el ingreso de cada uno de los equipos. La mayoría de ese aporte va directo al equipo, y hay un porcentaje que es entregado al resto de los equipos como un fondo a la MLB. ¿Las quejas de dónde vienen? Bueno, están presentes cuando tocan la pasión del béisbol, que también es un gran ingrediente. Una de las glorias de los Yankees, el panameño Mariano Rivero, tenía su último partido en el estadio de Houston, porque la computadora así lo indicó. Mariano se disculpó con la fanaticada de Houston por no jugar ese partido. Era inconcebible para él tener como su último recuerdo el recuerdo de un estadio que no era el suyo, de una fanaticada que, si bien merecía su respeto, no era la de los Yankees. El líder histórico de Salvamentos entonces decide despedirse desde su estadio, Yankee Stadium, como su último partido jugado, cuando sus compañeros Derek Jeter y Andy Pettitte lo visitaron en el montículo en señal de admiración y respeto para sacarlo de su último partido jugado. A pesar que la computadora decía que todavía le quedaba uno con Houston, este fue
el recuerdo que preserva del 2013 como su último partido y el momento honorable para la salida de este gran jugador. Quizás es momento de recordar lo que dijo Christian Luz: la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. Grandes avances en los calendarios, solidez en la industria, ingresos para los equipos, asertividad en los horarios, fanáticos satisfechos, medios de comunicación satisfechos, cualquier cantidad de variables y restricciones, capacidad de adaptación, optimización constante. Pero aún tenemos que entender que no son procesos perfectos y que los seres humanos, en este caso Mariano Rivera, le tocó decidir cómo construir su último recuerdo en su último partido. Muchas gracias.